presente unidad número 6 de este curso está centrado en la creación de una armonía para la sustentabilidad. Y en este caso el título de la palabra ecohidrología de alguna manera busca precisamente una armonía entre lo que es la gestión del agua desde una visión ecosistémica. Desde que el doctor Paul Crutzen, Premio Nobel de Química del año 2000, definió que desde la era industrial en adelante podemos entender a esta nueva era como un antropoceno, donde precisamente la humanidad es esencialmente el factor forzante de nuestra tierra más importante, se han venido sucediendo una enorme cantidad de desarrollos conceptuales como lo que es la ecohidrología, esta nueva ciencia que busca de alguna manera articular, como mencionaba, la gestión del agua desde esta perspectiva, considerando la naturaleza. Vivimos en un mundo en el cual somos prácticamente 7.200 millones de habitantes y se espera que para el año 2050 seamos cerca de 9.700, un 28% más. E inclusive para el año 2100 se espera que la población crezca en un 50% aproximadamente, 47% para ser más precisos. Esto nos pone en una dimensión para todos los tomadores de decisión y para toda la sociedad en su conjunto, para verdaderamente entender los desafíos que vamos a tener que abordar hacia el futuro, para lo cual requerimos verdaderamente un corpus teórico que nos permita abordar problemas de abastecimiento de agua para múltiples actividades, mantener nuestro stock, nuestro capital ecológico y natural, y simultáneamente poder brindar agua para satisfacer las necesidades básicas de nuestra población. Es así que precisamente en estudios que ha hecho la misma UNESCO, conjuntamente con diversos organismos de las Naciones Unidas, se estima que para el año 2050 la demanda de agua se incremente en un 70% en los países del BRIC, por ejemplo, Brasil, India, China y Rusia, y cifras no muy distantes en otros continentes de nuestra región. Entonces, por una parte tenemos una enorme demanda de agua creciente a futuro, población creciente, necesidad de brindar alimentos, para lo cual obviamente debemos también dedicar buena parte de nuestros recursos hídricos a esa actividad. Y simultáneamente tenemos que mantener nuestro capital y nuestros ecosistemas de tal manera que se sigan brindando los bienes y servicios ambientales que garantizan la sustentabilidad a largo plazo. Es precisamente en esta dimensión donde existen verdaderos desafíos en materia de gestión del agua: la sobreexplotación del agua, la contaminación, la destrucción de hábitats en sí, en muchos casos el movimiento de las distintas especies exóticas, y por supuesto situaciones extraordinarias como las inundaciones y las sequías, que nos pone verdaderamente frente a un mundo en el cual debemos enfrentar grandes desafíos. Y no es menos importante precisamente la pérdida de la capacidad de la vegetación para retener y almacenar buena parte del agua en nuestros sistemas naturales. Entonces estamos en un mundo en el cual la complejidad es verdaderamente un elemento clave para tomar decisiones a futuro, y por lo tanto las soluciones simples no son realmente posibles para abordar desde una visión conceptual estos aspectos. Es ahí que precisamente nace la necesidad de establecer a nivel gubernamental por muchos de los países los principios de desarrollo sostenible, y en particular el número 6, que decide inclusive que el principio 6.6 indica que para el año 2020 debemos por lo menos tener nuestros ecosistemas en la medida de lo posible saneados, o buscar la forma de encontrar las mejores formas de su gestión. Inclusive la UNESCO, a través de su plan estratégico de la fase 8, incorpora un tema vinculado a la ecohidrología como uno de los ejes centrales del proceso de toma de decisiones por parte de los países. Pero, ¿qué es la ecohidrología en sí mismo? Como lo mencionaba al principio, es una nueva ciencia de enfoque que se basa esencialmente en tres grandes principios de aproximaciones. Por una parte, entender los procesos evolutivos en lo que es la dinámica del agua y de los ecosistemas a escala de cuenca, tratando de entender cómo son los procesos y desde luego tratar de restaurar aquellos que fueron alterados en la medida de lo posible, brindando precisamente ese carácter de circularidad
para garantizar el funcionamiento y la provisión de los bienes y servicios ambientales por parte de los ecosistemas. En segundo lugar, uno de los principios claves es entender cómo los ecosistemas reaccionan y funcionan, cómo nuestros elementos naturales funcionan de una manera profunda, para poder entender sus mecanismos de resiliencia, que son precisamente aquellos que podamos imitar para considerar estrategias de manejo y gestión. O sea, aprender de los ecosistemas, aprender de la forma en la que son resilientes, para poder a partir de ahí definir estrategias de toma de decisiones y, por supuesto, herramientas e instrumentos de gestión. Y el tercer principio es aquel que precisamente está más enfocado hacia las estrategias de intervención. ¿Cómo definimos nuevos mecanismos de intervención imitando la naturaleza? Lo que se llama una ingeniería blanda, una ingeniería verde, como en contraposición de una ingeniería gris que ha sido prácticamente el paradigma en los últimos años y por lo pronto de la Segunda Guerra Mundial con seguridad. O sea que por un lado tenemos tres principios que guían de alguna manera la ecohidrología. Pero por otro lado, como fruto de un trabajo que hemos desarrollado con un grupo de colegas en el marco de las actividades del programa de ecohidrología de la UNESCO a nivel mundial, hemos propuesto que también las estrategias deben basarse en tres grandes espacios geográficos, lo que llamamos las esferas de la ecohidrología. Por un lado, a nivel del paisaje, precisamente, tratando de interpretar la dinámica territorial espacialmente distribuida de la relación entre el agua y la vegetación, para poder precisamente encontrar las mejores formas de interacción entre el agua y la vegetación y aprovechar las propiedades de uno y del otro para definir precisamente estrategias de manejo. Otra de las escalas de las esferas de la ecohidrología se centra en los corredores fluviales, los ecosistemas fluviales más concentrados, donde elementos como el mantenimiento de caudales que garanticen la presencia de una especie indicadora, como es la herramienta de caudales ambientales, considerando también las necesidades de los seres humanos, es un elemento verdaderamente clave. Y finalmente tenemos los cuerpos receptores, los cuerpos que están constituidos por los estuarios, los deltas, los embalses, lagos, otros cursos de agua. Por lo tanto, tenemos entonces una matriz, por un lado donde tenemos tres principios y tres esferas geográficas donde, por supuesto, hay diversos desafíos. Uno de ellos, que es relativamente importante, como lo mencionaba al principio, es entender también la dinámica de los diversos ciclos biogeoquímicos a nivel de una cuenca y, por ejemplo, interpretar cuáles son las mejores soluciones para la captura del nitrógeno, que es un problema creciente a nivel mundial con graves consecuencias, por ejemplo, en la proliferación de algas, en el caso de embalses de provisión de agua en lagos artificiales. Y este es de alguna manera un tema verdaderamente crítico. Pero no es que la ecohidrología es una alternativa de acción, no, es un complemento. Es un complemento que por una parte considera, como le digo, en la interpretación conceptual de lo que es la dinámica del agua con la biota, a partir de ahí definir herramientas de manejo y gestión, complementándose con las tecnologías. Y es así que hay soluciones de una ingeniería verde que tal vez son posibles en las partes altas de una cuenca donde la dinámica del territorio es un poco menor que en los cuerpos terminales, donde tenemos órdenes de cursos de agua mucho mayores y donde verdaderamente hay soluciones tecnológicas importantes. Caso típico es la contaminación distribuida y cómo podemos definir herramientas de gestión para poder, por ejemplo, biofiltrar o capturar nutrientes utilizando la vegetación en función de la dinámica del agua. Y por otra parte podemos precisamente interpretar cuáles podrían ser las herramientas para que en los cuerpos terminales podamos encontrar mecanismos ya con las tecnologías tradicionales, o sea, una planta de tratamientos. Esto implicaría que en muchos casos, por ejemplo, humedales construidos artificialmente en un sector pueden complementarse con las tecnologías industriales, que cuando tenemos grandes ciudades es imposible de poder de alguna manera no considerar por la cantidad y la demanda de problemas que tenemos. Creo que finalmente es importante mencionar que
las soluciones basadas en la naturaleza, que inclusive han sido presentadas exitosamente en el Foro Mundial de Brasilia en marzo de este año 2018, tiene que ver concretamente con experiencias prácticas de lo que es la hidrología. Van a ver en algunas diapositivas que se están viendo aquí experiencias de soluciones basadas en la naturaleza que hemos desarrollado, por ejemplo, aquí en Argentina, donde, por ejemplo, hemos tratado de utilizar infraestructura verde, o sea, madera y otro conjunto de elementos de la biota, combinado con elementos inertes como pueden ser las rocas, y por supuesto elementos vivos como pueden ser las estacas de sauce, que expandidos en una protección de una ladera o en la protección de una margen de un río, como se pueden ver en las diapositivas, permiten entender otra forma de abordar la ingeniería. Por supuesto que necesitamos formar nueva generación de profesionales para poder abordar esta nueva dimensión, lo cual representa mayores demandas para la educación, para que las administraciones puedan internalizar las nuevas opciones de infraestructura verde cuando los mecanismos y las inercias son muy grandes, porque ya las soluciones tradicionales con hormigón, con otro tipo de tecnologías más tradicionales ya las conocemos. Verdaderamente esto implica una revolución que precisamente permite la incorporación de las soluciones basadas en la naturaleza. Un ejemplo que tal vez es bastante evidente, que también se ve aquí, es cómo, para poder considerar un ejemplo concreto, un canal que viene transportando un poco de sedimentos en una condición artificial, porque fue un río que fue canalizado, y podemos ver que en este sector se está haciendo una ampliación de esas secciones transversales. Para igual caudal tengo una mayor sección, la velocidad es menor y por lo tanto se produce una depositación de los sedimentos, y esto permite generar un cambio morfológico en el río, genera condiciones diversas de biodiversidad en el curso de agua e inclusive permite generar instancias de recreación en un curso que era simplemente un canal. Entonces, esta es de alguna manera la visión de la ecohidrología como un elemento sostén para la gestión de los recursos hídricos. Y dos elementos finales en particular. Uno de ellos, no es posible ninguna implementación de medidas de esta naturaleza si no consideramos un principio que fue propuesto por la doctora Malin Falkenmark de Suecia, de la UNESCO de Suecia, en el año 1988, cumpliéndose precisamente 30 años, que es el concepto de la hidrosolidaridad. Si no verdaderamente logramos una armonía en lo que es la gestión del agua entre quienes viven aguas arriba, quienes están aguas abajo, y la incorporación de esta dimensión de conservar los bienes y servicios ambientales provistos por la naturaleza, estamos en un verdadero problema. Y tal vez esto, para finalizar, y he elegido un fondo precisamente con ladrillos, parafraseando el disco de Pink Floyd, precisamente de otro ladrillo en la pared, donde precisamente en ese momento era una crítica hacia la educación, pero sí creo que en este caso voy a utilizar la analogía desde una perspectiva positiva y ver precisamente que con cada ladrillito que nosotros construyamos alrededor de estas soluciones basadas en la naturaleza, vamos a encontrar precisamente esa armonía para un mundo sustentable, que es de alguna manera el objetivo de esta unidad. Y por supuesto, esperemos que siempre UNESCO y el sistema de Naciones Unidas siga apoyando estas iniciativas que son verdaderamente claves. Muchas gracias.